Por supuesto que hay muchos otros elementos que se requieren, sin embargo, si ustedes dominan estas 8 sesiones, les prometemos que serán expertazos en medición de impacto. El tema de medición de impacto, así como lo he comentado en las 8 sesiones, se compone de esta primera sesión que se le llama Fundamentos de la Medición de Impacto, cual es un resumen muy sencillito, como dicen, para abrir bocas, para calentar brazo en el mundo del béisbol, acerca de esto que es la medición de impacto. Es decir, es un recorrido muy breve de todo aquello que veremos. Y más importante también es que las personas que nunca han estado en la cátedra sepan que estas sesiones se repiten. ¿Qué significa? Evidentemente no es la misma. ¿Por qué? Pues porque va cambiando el tiempo, vamos incorporando nuevos conocimientos, pero la idea es que si se pierden una sesión hoy, por ejemplo, o se pierden la próxima sesión, no se preocupen, el próximo semestre vamos a volver a dar una sesión similar. Claro, por supuesto que son, al ser sesiones, llamémosle en vivo, y en donde hacemos ejercicios, pues quizá no son idénticas, pero la idea es gestionar los mismos instrumentos. Así que tengan mucha tranquilidad, por eso le llamamos un espacio permanente, es decir, en donde así como estamos o vamos a comenzar este segundo módulo del año, pues en febrero o finales de enero estaremos comenzando el primer módulo con sesiones similares de esta cátedra, ahora sería 2024. Así que por eso tengan confianza, o tengan, más bien esperamos que tengan esa comodidad de, pues sabemos que la vida se interpone a veces en nuestros deseos de formarnos, y hay veces que pues no podemos asistir. No se preocupen. Por un lado, bueno, ahorita me va a confirmar Rocío Montes si se graban, tengo la impresión que sí, se graban, y además, bueno, previamente ellos lo subían a Facebook, me parece que ahora no la están subiendo a Facebook porque ya se va a cambiar, Se entonces... va a subir a la página de YouTube de la red de asociaciones, allí lo estaremos también visibilizando, pero también les acabo de poner enlace de Terra Ética, Roberto. Claro, perfecto. Y así como ese gran esfuerzo que hace la red de asociaciones, nosotros desde nuestro lado, desde Terra Ética, lo que hacemos pues precisamente es también subir el video en nuestro canal de YouTube, que enlazamos directamente a nuestra página web de terraetica.com, donde lo que ya podrán ver en el chat. La idea es, pues ahora sí que les pedimos paciencia para ir subiendo poco a poco el material, sobre todo los videos. El material, la idea es que ustedes lo puedan descargar cada vez que ustedes vayan a entrar a la sesión. Es decir, desde ahora ya pueden descargar la presentación de hoy. Ya está ahí al principio, dice al principio de la página web, dice material 2023, y ya pueden descargar el PDF que vamos a ver a continuación. Brevemente, creo que ya muchos de ustedes ya más o menos conocen qué es lo que hacemos en Terra Ética. Pues en pocas palabras, lo que nos dedicamos casi es a pura medición de impacto. Ya tenemos como 6 años o 7 años que casi todos nuestros servicios se han concentrado en ello, y por lo tanto nos lo hemos visto de todos los colores habidos por haber. Desde consultorías donde hay mucha información, donde el cliente es súper accesible, está siempre disponible, hasta situaciones en donde la información no está disponible, no podemos llegar al beneficiario y tenemos que encontrar otros caminos. Es decir, todas esas situaciones son las que vive una persona, una consultoría, cuando está haciendo medición de impacto, y eso nos ha hecho pues aprender precisamente de encontrar los caminos más fáciles. Por suerte, y ya voy a dejar mi rollito de la presentación, ya voy a entrar directamente a la cátedra. Por suerte, pues hemos tenido el gusto de hacer, como dicen, también es bueno conocer, además del mensaje, el mensajero. Hemos tenido la fortuna y el honor de hacer mediciones de impacto, por ejemplo, a la misma red de asociaciones, al programa de red de asociaciones de Fundación Grupo México. Hicimos un par de mediciones de impacto a Greenpeace, al Teletón Critnesa, a Fundación de Acero, a su modelo de intervención. A la escuela hicimos el marco teórico de
impacto de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Hicimos algunas mediciones de huella de carbono a la Escuela Bancaria Comercial. Hemos trabajado con Fundación Coca-Cola. Es decir, en estos términos hemos encontrado todas las diferentes escalas de dificultades, tanto a grandes fundaciones o grandes empresas como también pequeñas. Y eso nos da pues esta posibilidad de poder enmarcar todo este conocimiento en estas sesiones. Además de conocer los fundamentos, también lo que nos hemos encontrado es que muchas organizaciones empiezan a hacer su medición de impacto o les preocupa hacer su medición de impacto, pero no saben cuál es el objetivo de su organización o de su modelo. Me pasó hace una semana, estuvimos en unas charlas, en unas conferencias, y alguien, una persona muy atinado en su comentario, me dice, bueno, pero es que yo quiero medir lo que nosotros hacemos, porque si nosotros no estuviéramos, ¿qué sería de México? Era miembro de unas organizaciones muy grandes. Y claro, la gran pregunta es, tiene mucha razón, ¿qué sería del país? Pero primera pregunta, quizá todavía más importante, es ¿cuál es el trabajo que están haciendo? No, es que es obvio, sí, es obvio el trabajo, pero ¿qué objetivo es el que están tratando de lograr? Es decir, ¿qué es lo importante para ustedes y qué capacidad de injerencia tienen? Y eso es lo que se llama materialidad y evidentemente para quién es importante y para quién hay incidencia va de la mano con los agentes de interés. También si alguien de ustedes está trabajando con algún reporte Global Reporting Initiative, el GRI, o si ya está entrando ahora que se abrió la convocatoria con el distintivo de empresas grandes de CEMEFI, se van a encontrar en algún momento con tener que hacer un análisis de materialidad o mapeo de agentes de interés. Por lo tanto, lo vamos a ver. Posteriormente, aunque mucha gente sea un poquito reacia o no le guste, la forma más fácil de entrar al impacto es a través de un marco lógico. No nos gusta, ¿por qué? Pues porque pensamos que es un poquito viejo, pensamos que la teoría de cambio puede ser un poco mejor, sin embargo, se nos olvida que tiene uno de los instrumentos más poderosos, que sería el árbol de problemas, el cual nos permite para sistematizar y estructurar aquello que estamos haciendo, tener muy clara cuáles son las causas, los problemas centrales y los efectos que estamos tratando de resolver. Teniendo eso claro, en realidad es la primera llave para empezar a liberar nuestros indicadores de impacto. Pensamos que al tener ciertos indicadores de resultados, como por ejemplo número de beneficiarios, número de talleres, número de árboles donados, número de despensas, porcentaje de asistencia a ciertos talleres o número de becas. Podemos establecer a partir de esa métrica, podemos generar indicadores de impacto. Sin embargo, es muy difícil hacerlo, se los puedo decir con conocimiento de causa, en donde pues a veces me las veo otra vez de todos colores para tratar de dar ese paso. ¿Y cómo hacemos para que sea un poquito más sencillo? Pues precisamente a través de marcos lógicos. Ahora, el marco lógico no es un instrumento que tengamos que tardar 6 meses en hacerlo. Por supuesto que si hacemos una planeación estratégica, si es una organización muy grande, pues sí se requiere mucho trabajo. Pero para modelar y para entender qué es lo que queremos hacer, en realidad no debemos de tardarnos tanto, debemos de tardarnos, y no estoy exagerando, 1 o 2 horas a lo mucho para hacer un árbol de problemas. Lo que pasa que, claro, estamos hiperespecializados o tenemos ya muy concreto qué es lo que estamos buscando y ya no estamos viendo el problema. Y eso es lo que hace que sea tan difícil llegar a indicadores de impacto. Y para eso vamos a trabajar con marco lógico. Posteriormente, evidentemente, también tenemos que ver, pues, cuál es el cambio que estamos logrando. Tenemos que ver los insumos, tenemos que ver qué resultados estamos esperando, tenemos que anticipar algunos de los efectos que vamos a lograr y por supuesto todo sistematizarlo y estructurarlo para tener un solo indicador de impacto. Es decir, cómo agrupamos todo lo que estamos haciendo en nuestra organización, en nuestro modelo para llevarlo hacia un solo punto. Cómo metemos todos los ingredientes en la misma licuadora y finalmente tener el mismo resultado. Pues parece fácil, pero es también parte
de las grandes dificultades cuando estamos estructurando nuestros modelos de intervención y qué les digo cuando estamos tratando de hacer medición de impacto. Por supuesto que queremos anticipar que los resultados de nuestra inversión social serán cambiar la calidad de vida y los efectos será mejorar la vida digna o tener un cambio, un impacto en la vida digna para que con ello logremos el gran impacto de un bienestar social. Fantástico, suena muy interesante la teoría de cambio. Sin embargo, ¿cómo lo logramos medir? ¿Cómo podemos medir calidad de vida? No, pues está muy fácil. Vete a lo que dice Wikipedia o cuál es el marco teórico de calidad de vida de la OMS y con eso nos sustentamos. Oye, pero todo lo que hace la OMS no tiene nada que ver con lo que yo hago. Híjoles, ¿cómo le hago? Bueno, pues resulta que precisamente por eso hay que afinar nuestra teoría de cambio, no solamente para que nos diga hacia dónde vamos, sino que nos diga si es posible medir aquello que queremos medir, si es factible medir nuestros instrumentos. Quizá no son factibles y por lo tanto es muy importante que ustedes sepan que las teorías de cambio de nuestras organizaciones pueden ser unas, pero las teorías de cambio con medición de impacto factible son a veces, o más bien en su mayoría de veces, son otras. Esta es la realidad que nos encontramos cada vez que hacemos una consultoría, nos mandan su teoría de cambio y al final del día decimos, pues tenemos que hacer una desde cero. No hay medición de impacto sin tener una teoría de cambio, sin embargo, hay muchas teorías de cambio que no sirven para medición de impacto. Por eso vamos a trabajar con ello esta sesión 4. Más adelante vamos a hablar de los indicadores de impacto y vamos a cruzar, esto es una novedad para esta cátedra, vamos a cruzar con los famosos criterios ambientales, sociales y de gobernanza o en inglés ESG. Es decir, tenemos que identificar si unos nos sirven para una cosa y otros nos sirven para otra cosa. En resumen, desde ahorita les doy la respuesta. Los criterios ESG no son indicadores de impacto, son indicadores de gestión o de resultados sociales y ambientales. Sin embargo, no son indicadores de impacto. Y por lo tanto necesitamos tener, además de criterios ESG o ASG, algunos indicadores de impacto, los cuales vamos a ver un poquito, o más bien vamos a ver un poco más adelante con mucho más detalle. Tenemos que conocer o identificar cuál es la diferencia entre los criterios o indicadores ESG y aquellos indicadores que nos muestran una tasa de cambio de un grupo de control a un grupo de tratamiento. Para ello necesitaremos un andamiaje, el cual se requiere, o para diseñarlo se requiere, pues conocer cómo se levanta la información. Cuando hablamos de encuestas, es el concepto un poquito más extendido de instrumentos para poder levantar información, recolectar datos. Sin embargo, es importante entender que no todos son encuestas, no todo lo que hagamos es un tema de encuestas y menos es un tema de encuesta de satisfacción. No, en la medición de impacto no va por ahí. Por supuesto que si nuestro impacto es mejorar la satisfacción de las personas, pues sí, nuestras encuestas van a ser de satisfacción, pero no todo es acerca de satisfacción. Tenemos que medir, por ejemplo, cómo cambia la calidad de vida, cómo cambia la cohesión social, cómo cambia la participación, cómo cambia el bienestar social, emocional de las personas. Y para eso necesitamos reactivos, necesitamos ítems, necesitamos preguntas, necesitamos cédulas, necesitamos instrumentos que nos permitan hacer fácil precisamente esta recabación de información. Le llamamos diseño de encuestas para que quede muy claro qué es lo que estamos haciendo. El término oficial es levantamiento de información. Si lo quisiéramos reducir un poquito más, diseño de cuestionarios, evidentemente porque los cuestionarios van con un componente o tienen de la mano un componente de un poquito más ambiguo, más abierto, y encuestas lo estamos relacionando a mucha gente, a levantar tamaño de muestra, pero a veces es un poquito engañoso. De eso vamos a platicar en la sesión número 6. Es toda una ciencia en la generación de reactivos, es todo un mundo poder tener uno correcto y saber que este va a funcionar en todos los casos. Así que les vamos a mostrar, más que mostrarles casos, vamos a diseñarlos y vamos a probarlos en conjunto. Otro de los grandes componentes, no de la medición de impacto como tal, pero de las grandes preguntas que me hacen a mí
pues algunos clientes me dicen o llegan conmigo y me dicen, oye, pues yo quiero un retorno social de la inversión. Y al mismo tiempo, en la misma frase me dicen, claro, es una medición de impacto. La respuesta es que el cálculo del retorno social de la inversión, el famosísimo ROI, no es como tal una medición de impacto, es una tangibilización o valorización de los resultados sociales y ambientales, lo que hace mucho tiempo se consideraba también como impacto. Hoy día ha cambiado, llamémosle la forma de entender la medición de impacto y se ha alejado un poquito del cálculo del retorno social de la inversión en términos ya muy avanzados, es decir, todavía quedan pues algunas ideas en donde la medición de impacto va de la mano con ese ROI y a veces las confundimos, pero en esa confusión, esta confusión es precisamente la razón de por qué querremos o por qué querríamos dar cálculo del retorno social de la inversión en esta cátedra de medición de impacto. Si bien, si bien se diferencia un poquito de la metodología, hay veces que seguramente ustedes lo han pensado o a ustedes les han preguntado, oye, ¿cómo hago un cálculo de retorno social de la inversión? Y para esas personas precisamente lo incluimos es en esta cátedra. Es decir, vamos a aprender cómo se calcula, vamos a aprender qué proxies tenemos que utilizar, qué supuestos tenemos que utilizar para esa valorización de los resultados y por lo tanto consideramos que sí es relevante para que ustedes estén muy preparados cuando salgan, sea con sus clientes, o sea con sus directoras o con sus directores y les puedan decir, aquí están los datos y tengo mucha solidez y esta es la inversión, este es el retorno que estamos generando por nuestra inversión social. No importa si es de 2 a 1, de 3 a 1, de 1.5 a 1, ustedes tendrán la formación para llegar a esos datos con mucha certeza. Esto es en la sesión 7. Y terminaremos en la sesión 8 con lo que hemos llamado matrices de impacto. Es un nombre que nosotros hemos acuñado, o que nosotros así le llamamos cuando agrupamos toda una metodología, llamémosle en un Excelote, en un Excel, en donde ahí se puedan ver tanto nuestros indicadores de impacto, ahí se puedan ver quiénes son nuestros grupos de control, quiénes son nuestros grupos de tratamiento, si el observador es el beneficiario final, si el observador puede ser alguien que perciba al observador, al escenario final, es decir, en la matriz de impacto es donde agrupamos la metodología completa, es el Excel que agrupa las medias de las respuestas de las cédulas, es el Excel que agrupa la aritmética entre las poblaciones relacionadas, es el Excel que me cuenta toda la historia precisamente de lo que es la medición de impacto. Que hay algunos elementos que no hemos incluido en este módulo, como por ejemplo el storytelling de impacto, o cómo generar reportes, o uno de estadística que dábamos muy bien, de estadística para no estadísticos, que gustaba mucho. Sin embargo, también queremos un poquito modernizar todos estos elementos y todas estas sesiones que ustedes o que hago mención, ustedes también las pueden ver en los módulos pasados. Así que la idea es hacer un gran repositorio de un montón de conocimiento. Como les comentó Monse, yo puedo ver todas las preguntas que ustedes me hagan, puedo ver a los participantes, así que vamos a hablar ahora sí directamente de los fundamentos de medición de impacto y me gustaría que tengan la libertad completa para hacer todas las preguntas habidas y por haber. Por supuesto que alguien de ustedes puede ser ya bastante experto en medición de impacto y se va a adelantar un poquito al material. No hay problema, está bien, podemos avanzar o podemos responder a estas preguntas, o bien alguien llega un poquito tarde a la sesión y me hace una pregunta que quizá ya comenté, tampoco se preocupen, adelante con todas sus preguntas, como dicen los marines de Estados Unidos, que nadie se quede atrás. Así que todas las preguntas son válidas en todo el momento, que no les dé pena decir, ah, caray, eso ya lo respondió y no le entendí, que no les dé pena decir, es que eso está muy sencillo, vamos a avanzar un poco más. Todos los comentarios siempre son bienvenidos. Así que vamos a comenzar con lo que son los fundamentos de la medición de impacto. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué conocemos de medición de impacto y qué conocemos de monitoreo
o de evaluación. Y hay muchos tipos de evaluación. Por supuesto que está la evaluación, el monitoreo, la medición de la gestión. Es decir, cómo estoy yo gestionando mis recursos. No sé, no importa si sean recursos financieros o si son recursos humanos o recursos materiales. Lo estoy gestionando bien, lo estoy gestionando mal. Estoy gastando todos mis recursos, pero logré llegar a mis objetivos, entonces tengo una buena gestión. O me agoté mis recursos y no llegué a mis resultados, por lo tanto, tengo una gestión negativa. Es un tipo de evaluación. ¿Qué tanto estoy yo gestionando aquello que estoy tratando de medir? Perdón, que estoy tratando de operar. También hay una medición de resultados, es decir, qué resultados estoy obteniendo. Por supuesto que aquí viene una posible confusión. Oye, pero es que hay resultados, resultados de impacto e impacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica, como dicen, en la cabeza de todos nosotros. Para ustedes, si a ustedes les gusta llamarle impacto a los resultados de impacto, llámenle así. Simplemente nosotros estamos tratando de dar una caracterización a cada uno de los tipos de resultados o perdón, de temas que se pueden evaluar para que podamos diferenciarlos más adelante. Es decir, tenemos gestión, tenemos resultados, ahí es donde radican, por ejemplo, los criterios ASG o resultados de utilidades, resultados de productividad y después tendríamos los resultados, perdón, tendríamos la evaluación de impacto. Son tres tipos, como dicen, para entrarle al toro, tres temas donde radican en diferentes o radican hacia diferentes objetivos y lo que vamos a centrarnos en esta cátedra, pues ya se imaginarán, es la última, la de el impacto. Respondiendo a la pregunta que nos hace Nora, como bien lo comentó Rocío, pueden ya descargar la presentación, está ahí en el enlace que están poniendo en el chat y está al principio casi donde dice algo así como un titulito de material 2023 y ahí es donde vamos a ir incluyendo, ahí es donde vamos a estar incluyendo todas las presentaciones conforme vayamos avanzando en la cátedra. Después que tengamos claro qué es esta diferenciación entre gestión, resultado, impacto, pues tenemos que tomar en cuenta qué es aquello que necesitamos para hacer una medición de impacto. Y fíjense que no es una tarea tan fácil, no es una tarea pues tan sencilla, requiere, por ejemplo, identificar cuáles son los objetivos e intereses que yo quiero en mi empresa o en mi organización medir. Necesito ver si estoy haciendo un análisis de materialidad, necesito identificar los actores, necesito tener quizá un marco lógico, porque todo ello va de la mano con ese inicio de ese diagnóstico, ese diseño de metodología. Ahora, también necesito saber hacia dónde voy y cómo voy a lograrlo. Por lo tanto, necesito tener una teoría de cambio, necesito tener quizá un piloto, una idea breve que me permita abrir algunas puertas, me obliga ya a hablar de algunos indicadores, no importa si sean de diseño, de gestión o de impacto. Y por supuesto, todo ello me va a obligar o me va a permitir tener algunos hallazgos. Después de ello, ay, perdón, estoy aquí picando unas cosillas, listo. Después de ello, vamos a tener un proceso ya de implementación en donde tenemos que ya levantar información, es decir, ya diseñamos todo y ahora sí lo implementamos. Sin embargo, esa implementación tiene varias fases. Una de ellas, la más importante, además del pilotaje, es la modelación. ¿Por qué el modelo es importante? Porque hay muchas organizaciones, yo creo que ustedes no me dejarán mentir, que el modelo de intervención no es tanto un modelo de intervención, sino un plan de acción. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo una organización en donde tengo 30 proyectos diferentes y además en cada ciudad o en cada región, cada proyecto opera con un detalle diferente, entonces no tengo un modelo de intervención, tengo diferentes, tengo quizá
un plan en donde tengo diferentes proyectos, pero ninguno se parece entre sí. O bueno, quizás se parecen un poquito, pero no lo puedo aplicar en el mismo proyecto en cualquier otra región, sino tengo que adaptarlo. Y eso hace que la medición de impacto sea muy difícil, porque si no tenemos precisamente una estructura o un modelo al cual sepamos que nos va a dar los mismos resultados, no importa si lo medimos en Aguascalientes que en Chiapas, o más bien que podemos medir lo mismo en Aguascalientes que en Chiapas que en Campeche, entonces quizá tenemos una medición de impacto, pues ahora sí que por proyecto. Está bien tenerla por proyecto, pero imagínense si ustedes tienen 5 proyectos, pues tienen que hacer 5 mediciones de impacto. Me pasa muchas veces que llegan conmigo clientes y me dicen, es que sí tenemos un modelo de intervención, tenemos 3 programas, fantástico. ¿Y qué programas son? No, pues tenemos uno de difusión de la cultura, otro que es aprendizaje de habilidades blandas y otro que va de la mano con política pública. Fantástico. Y les digo, vamos a medirlos. ¿Qué acciones hacen en política pública? Y me dicen, pues no, en realidad no estamos ahorita trabajando en ello. Bueno, entonces, ¿para qué tienes el programa? Bueno, porque al final sí vamos a hacerlo. Bueno, cuando lo hagas, ya lo modelas. Bueno, de las otras acciones que hacen, ¿las hacen siempre en todos los mismos lugares? Bueno, no, porque los beneficiarios son diferentes y además no tenemos el mismo recurso para, en todos los casos, para aplicarlo siempre. Y en ese momento, otra vez, surgen los problemas. Tenemos que hacer una metodología para cada tipo de intervención, pero no es una intervención modelada, por lo tanto son metodologías infinitas. Por eso es tan importante modelar, sistematizar, estructurar, acompañar, es decir, tener los instrumentos y además acompañar a la organización, acompañar a los jefes, a las jefas, a las OSCs beneficiarias para que todo quede muy claro. Y finalmente tenemos que tener ajustes. No podemos asumir que desde el principio logramos hacer la mejor metodología de medición de impacto a vida y por haber. Seguramente habrá ajustes. A mí siempre comento esto con un cliente. Hicimos una medición de impacto, era en términos de cambio climático, y encontramos que los niños, después de un curso como de, no sé, como de 6 semanas, sabían menos del cambio climático de cómo entraron. Y el indicador precisamente era eso, adquisición de conocimiento en cambio climático. ¿Cómo puede ser que 6 semanas de cursos les hagan saber menos de cambio climático? Algo estaba mal. Los datos no pueden estar mal porque esos no se pueden tocar. Los datos que se levantaron de información son los datos que se tienen que utilizar. Sin embargo, la interpretación del indicador es el que teníamos que ajustar. Quizá no era un tema de adquisición de conocimiento, pero sí de desafiar el conocimiento que ya tenían y por lo tanto lo desafiaron porque ahora se dieron cuenta que sabían menos antes y ahora saben más y al mismo tiempo asumen que al saber más, pues quizá como dice Sócrates, saben menos o conocen menos de la medición de impacto. Ese es un caso real, nos hemos encontrado varias veces con situaciones en donde tenemos que ajustar nuestra metodología, nuestros indicadores, evidentemente sin tocar nunca los datos. Finalmente, después de todo este proceso, ya tendremos una metodología de medición de impacto y si ustedes quieren hacerlo más interesante, también es importante o es interesante que hagan un panel de control en donde en vivo puedan ver cómo va cambiando el entorno. Hasta aquí los instrumentos que se requieren, como ven, no es algo sencillo, no es una tarea fácil, sin embargo, no crean que es algo imposible de alcanzar. Alguien de ustedes me puede decir, sí, pero es que se necesita estudios estadísticos, se necesita conocimiento de administración dado la planeación y se necesitan muchos conocimientos previos para lograr esto. La realidad es que sí se requieren ciertos conocimientos, pero para agruparlos, o sea, tenerlos de forma grupal y para todas aquellas personas que están dudando quizá de sus conocimientos previos para entrar a medición de impacto, los tranquilizo, porque yo soy, por ejemplo, filósofo y yo aprendí desde la filosofía precisamente a hacer medición de impacto. Si un filósofo que luego habita en el mundo
de las ideas, ha logrado aterrizar metodologías de experimentación y entrado al mundo de estadística y regresión, evaluación financiera. Si un filósofo lo hace, cualquier persona lo puede hacer. Vamos a comenzar, perdón, vamos a continuar con esta diferenciación entre indicadores de impacto e indicadores de desempeño. Y vean, por favor, o lean, por favor, la primera frase. Un indicador de impacto es como el que estamos viendo, es un cambio porcentual en la contaminación ambiental por residuos sólidos en la localidad X a partir de la intervención Y. Esto es un cambio en el entorno. Ahora, si queremos un poquito hacerlo más específico, podemos hacerlo. Podemos decir, bueno, es un cambio porcentual en la contaminación ambiental de 100 toneladas de residuos sólidos en la localidad X a partir de la intervención Y. Siguen siendo indicadores de impacto. ¿Por qué? Porque está impactando en el entorno. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de impactar en el entorno, impacta internamente, sea una empresa o sea una organización? Y ahí es donde tenemos esta gran diferencia entre impacto y desempeño o impacto y resultados. El último indicador, el cambio porcentual en la emisión de residuos a partir de la intervención Y, ya no es un indicador de impacto, es un indicador de cómo yo estoy gestionando mis residuos o si estoy logrando una reducción de mis residuos y por lo tanto es un desempeño. Quizá la forma más fácil de entender impacto y desempeño, impacto y resultados o impacto y gestión es que el impacto siempre es en el entorno y todo lo demás es hacia adentro. Ahora ustedes me pueden decir, es que la participación de personas en un taller o la asistencia de personas en un taller es hacia afuera. No, en realidad no. Es que gracias a tu gestión asistieron más personas a un taller. Por lo tanto, sigue siendo interno. Si ustedes me dicen, sembramos 100 árboles, 100 árboles es en el externo. No, estamos hablando de tu gestión. Tú sembraste 100 árboles, por lo tanto, no sabes cómo impactó afuera. Podemos decir, hay 100 árboles más, ¿vale? Entonces tenemos que contrastar cuántos árboles había antes. Ahora, no, es que antes no había. Bueno, entonces uno está haciendo trampa porque tiene efecto infinito. Hay que identificar en un lugar similar cuánto es el árbol que normalmente tendrían. Entonces ya no salen los resultados tan padres. Entonces nos regresamos hacia indicadores de desempeño. Este es este es el gran debate que encontramos cuando estamos hablando de estos dos mundos. Para comenzar una medición de impacto, no importa qué tan compleja sea, no importa si es de una intervención muy grande o si es una intervención pequeña, siempre tenemos que identificar el problema. Ahora voy a hacer una pequeña pregunta muy sencillita y por favor le pido a las personas que estén conectadas que me puedan responder. Eh, Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué problema, qué problema está atendiendo su organización, si ustedes están trabajando en una organización, o su empresa, si están en una empresa? Por favor, escriban en el chat qué problema están atendiendo ustedes en su organización. Les voy a dar unos segunditos. Muy bien, Rocío ya me está ayudando con el chat. ¿Qué problema está teniendo su organización o empresa? Laura Olivera nos está diciendo que salud visual. Vamos a esperar a otras personas que están ahora escribiendo y para que nos digan qué problema están atendiendo sus organizaciones o sus empresas. Gabriel nos dice que está atendiendo la conectividad en zonas rurales. Michelle nos dice que es el acceso a la educación técnica. María Fernanda, la generación de residuos sólidos. Cris Torra nos dice que es la pobreza energética, la falta de acceso a energía. Elizabeth, la equidad de género. Gonzalo nos dice uno muy interesante, cerrar brechas de género. María Eugenia, las adicciones y las drogas. Ana Moctezuma, el emprendimiento femenino. Y Nora, la falta de valores en menores institucionalizados. Otra persona nos dice educación universitaria. Y Marina, la degradación de los ecosistemas naturales. Y terminando con Iván, con Jimena y con Roberta, que nos dice falta de empatía, acceso a la educación prebásica y enfermedades crónico no transmisibles. Muy bien. A todas las personas les agradezco mucho su respuesta.
Y aquí es donde vamos a jugar, como dicen, a evaluador. ¿Cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las respuestas incorrectas? Quizá como filósofo yo debería decir, no hay respuestas incorrectas, pero en este caso sí las hay. Y no es que el problema no sea válido, es que si nos vamos al problema, nos vamos a la pregunta, ¿qué es lo que estamos resolviendo? ¿Y qué es lo que yo pregunté? ¿Qué problema estamos resolviendo? Y en muchos casos, no digo que todas las personas, en muchos casos, no me dijeron o no me hablaron del problema. Cuando comenté el problema, ustedes entendieron la solución o entendieron el concepto básico, el área en donde están trabajando. Esto sucede por varios motivos. Una de las razones principales es que ustedes están hiperespecializados, así se dice el concepto. Hiperespecializados significa que conocen tan bien lo que hacen, tienen tanta experiencia que lo que hacen, que ya no tienen que ver el problema. Ya ustedes, cuando escuchan problema, ya ustedes están entendiendo solución. Voy a tomar el ejemplo, no voy a decir los nombres, bueno, pero uno de los ejemplos más importantes, bueno, uno de los ejemplos claros es, por ejemplo, cuando alguien me dice salud visual. ¿La salud visual es un problema? ¿Es un concepto o es una situación? Pues que no sabemos. No sabemos si es la falta de salud visual o el exceso de salud visual o qué sería. Ahora, no solamente es un tema de grado, también lo mismo sucede cuando hablamos, por ejemplo, del acceso a la educación técnica. La solución es que todos tengamos acceso. El problema es que hay falta de acceso o no hay acceso o no hay educación. Pero estamos tan conocedores o somos tan conocedores de lo que estamos haciendo en nuestro modelo que ya nos saltamos aquello que quizá para las otras personas no es obvio. Por ejemplo, nos dicen que la generación de residuos sólidos por parte de las comunidades. Claro, el problema es que generan residuos sólidos o el problema es que no gestionan sus residuos sólidos. Son dos diferentes problemas que no quedan tan claros en una frase. Una persona nos dice la equidad de género, ¿no? La equidad de género no es un problema, es algo que buscamos, queremos que todos estemos con una equidad de género, sin embargo, la realidad es que no lo hay. Por lo tanto, el problema sería la falta de equidad de género o la falta de oportunidades o falta de aprendizaje o falta de educación para promocionar o para asegurar la equidad de género. Lo mismo sucede con el caso de cerrar brechas de género. Cerrar brechas de género sería el objetivo, sería la solución que estemos esperando, no es el problema. Y este es un caso, todos estos casos, precisamente, estos hacen mención a que estamos, o sea, ya como lo dije, tenemos tanto conocimiento que a veces nos nublamos de lo que está detrás y el problema es que no podamos comunicar entonces cuál es aquello que estamos midiendo. Esto en experimentación, en cualquier tesis que seguramente ustedes han realizado, tesis de carrera, de maestría o doctorado, nos piden ese enfoque, ese marco teórico. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es aquello que quieres probar? Por lo tanto, yo quiero probar, si respondo, utilizo algunas de las frases que ustedes tienen, yo quiero probar el acceso a la educación universitaria. ¿Qué significa probar el acceso o qué significa probar el emprendimiento femenino? ¿Quiero probar que hay o quiero probar que no hay? Y como no queda claro, entonces yo no puedo tener muy definido en mi marco conceptual de lo que voy a investigar. Por lo tanto, como primer consejo, les pido, definan muy bien su marco de trabajo al identificar muy bien su problema. ¿Cómo hacemos una identificación del problema? Las respuestas radican quizá en un marco lógico o bien una materialidad o bien un mapeo de agentes de interés. Materialidad y agentes de interés, los dos instrumentos no son sinónimos, pero puedes hacer una materialidad si tienes un mapeo de agentes de interés y puedes hacer un mapeo de agentes de interés si tienes una materialidad. Idealmente es mejor tener los dos, pero uno puede ser consecuencia del otro. Marco lógico es un instrumento totalmente diferente, cruza en algunos momentos con materialidad, pero lo que nos ayuda es a empezar a identificar
el problema central, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. Empezamos a hablar un lenguaje diferente al de solo soluciones. Ahora, también ustedes me pueden decir, pero es mucho rollito hablar, es mucho rollo esto de identificar el problema, manos a la obra. Mejor vamos a empezar a hacer medición de impacto. En realidad, no es tan fácil conocer de qué estamos hablando todos, porque no todos estamos o tenemos las mismas experiencias y el mismo conocimiento. Es más, no tenemos las mismas ambiciones, mismos objetivos ni mismas intenciones. Si yo les pregunto, ¿cuál es el problema de, sé que hay gente desde otros lugares de Latinoamérica, ¿cuál es el problema principal de Latinoamérica, el cual pues más o menos compartimos un montón de problemas? Que hay pobreza o que hay mucha pobreza, que hay poca educación o que hay mucho desempleo. Por favor, rápidamente en el chat escriban para ustedes si tienen que escoger una, ¿cuál sería? No, nos dice Iván, la desigualdad económica, está muy bien. Alguien la desigualdad, la ecoeducación, el extractivismo, la poca educación, la educación, muy bien. Ahora, yo creo que si hacemos esta pregunta a más personas, otras personas pueden ver, por ejemplo, que la pobreza es el problema y que hay que atenderlo primero. Otras personas nos van a decir, no, es que el desempleo es el que detona la poca educación, porque claro, una familia, si no tiene empleo, entonces seguramente va a obligar a los hijos a dejar la escuela. Lo que quiero hacer, en donde me gustaría hacer énfasis aquí, es que aunque pensamos que todos estamos de acuerdo en algo, cuando salimos a la calle y preguntamos, no todos estamos en sintonía siempre. Por supuesto que alguien podría decir, sí, es que la mayoría dice poca educación. Claro, porque la muestra, o bueno, nos han respondido 15 personas, 10 personas. Quizá otras personas que no han respondido nos estarían pensando otra cosa, o si ampliamos la muestra, nos dice otra cosa. Y eso nos obliga a preguntarnos dos cosas. Uno, dado que no todos hablamos lo mismo o entendemos lo mismo, podemos hacer una medición de impacto con conceptos ambiguos. Y dos, al tener conceptos ambiguos, no eso crea que los resultados no vayan a ser para todos satisfactorios. Se los pongo de esta manera. ¿Qué es calidad de vida? ¿Quién sabe? Digo, por supuesto que alguien puede decir, bueno, es satisfacer las condiciones mínimas para poder tener una vida digna. Muy bien, y vuelvo a preguntar, ¿qué es la vida digna? Ah, bueno, es no tener dificultades y poder, no sé, ser autónomo. Muy bien, ¿y qué es la autonomía? Y lo que quiero hacer mención con esto es que si utilizamos marcos conceptuales muy amplios, marcos teóricos como calidad de vida o como vida digna o como desarrollo integral o como estas grandes palabras que nos gusta, que suenan rimbombantes, que suenan grandilocuentes, pero son difíciles de medir, precisamente lo que hacen es que al cada uno tener su punto de vista, como bien lo comenta María Eugenia, es que no vamos a tener, sin esa claridad o esa definición muy estricta, no vamos a tener o bien a la gente feliz con los resultados o bien vamos a tener resultados raros. Primer punto cuando identificamos el problema, claridad. ¿Qué significa que yo no tenga calidad de vida? Pues quién sabe. Ahora, no es lo mismo a que yo te diga, no tengo agua para tomar ningún día. Claro, me queda muy claro que, me queda muy evidente que no es lo mismo que si no tengo agua, es que no tengo calidad de vida, pero es más fácil medir si tengo agua o no tengo agua que si tengo calidad de vida o no lo tengo. Por eso es tan importante modelar la intervención, saber qué es lo que estoy esperando y para ello usamos otra teoría, otro instrumento llamado teoría de cambio. De esto vamos a hablar en la sesión 3, tengo la impresión, no, 4, en donde
Se trata de saber qué es lo que estamos logrando con cada avance de nuestro modelo de intervención. A esto se le llama una racional lógica. ¿Por qué? Bueno, racional porque cada persona o asumimos que todas las personas con unos uso de razón verían los mismos pasos, es decir, una lógica, los mismos pasos para llegar a la misma solución. ¿Qué ingredientes tengo que incluir dentro de esa teoría de cambio? Bueno, pues insumos, es decir, ¿qué echo a la licuadora? ¿Qué agrupo? Y de eso, ¿qué sale inmediatamente después? Y después, ¿qué efecto genera? Y esos efectos, si los agrupo, ¿qué impacto detona? En inglés se utiliza inputs a los insumos, outputs a los resultados. Mucha gente lo traduce como productos. A mí me gusta traducirlo como resultados, porque entonces me permite hablar de efectos a los outcomes, es decir, a aquel efecto del resultado, y finalmente los impactos de los efectos. Eh, Aquí vamos a ver en la sesión 4 cuál es la diferencia entre teoría de cambio, marco lógico, por qué unos hablan de temporalidad, otros no, qué es lo que tenemos que tener cuidado, qué es lo que podemos incluir, qué no debemos incluir en teoría de cambio. De esto va a ser esa sesión. Porque ya que sabemos el cambio que estamos esperando, podemos tener o podemos entrar en el famoso mundo de la experimentación. Es decir, metodología de medición de impacto significa experimentar, pero no es un experimento como es en el laboratorio. En realidad, todas las intervenciones sociales son pequeños experimentos. Pensamos que vamos a lograr cierto objetivo. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencia. ¿Por qué? Porque hemos estudiado sobre el tema. Pero son experimentos y lo que queremos medir es si están funcionando, si las cadenas causales de agrupar ciertas variables me resultan o me dan como resultado cierto objetivo. Y por eso tenemos que conocer precisamente de experimentación. Sin embargo, en experimentación tenemos que tener un lenguaje en común. Este lenguaje todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Y qué creen? La realidad es que no estamos todos de acuerdo. La realidad es que cada quien usa sus conceptos muy particulares de impacto y cada quien utiliza ciertas estructuras que bien les sirven a ellos. La gran pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿qué es el impacto? Y aquí es donde todos y cada uno pone su granito de arena. Y en el sector, como ustedes bien lo saben, hay muchos conocimientos o muchas expertices de diferentes ámbitos. Por ejemplo, están los pedagogos, están los educadores, están aquellos que trabajan en temas de salud, aquellos que trabajan en temas sociales, aquellos que trabajan en temas de motricidad, o sea, o aquellos que son biólogos y conocen de restauración marina, hay todos los expertices juntos. Y cada uno de esos expertices tiene sus propios métodos de medición, sus propias experiencias, sus propios instrumentos, sus propios cuestionarios, dependiendo cada uno de las áreas. Y todo eso se junta en esto llamado sector social. Entonces, ¿cuál es el proceso único que sí vale para todos? Es imposible tener una única forma o una única estructura para medir todo, porque es tan complejo y tiene tantas experiencias y expertices juntos que no permite agrupar, no tenemos una suficiente plasticidad en una metodología única. ¿Qué es lo que nos queda? Pues cada quien o toma su impacto, es decir, toma su significado muy particular, o bien nos quedamos todos en pausa. Y aquí es donde surgen unos de los grandes problemas de la medición de impacto hasta este año 2024, que esta medición de impacto tiene un montón de mitos, un montón de ideas que si bien en algún tiempo nos sirvieron, hoy día son un poco confusas, pero más importante o peor de confusas, todavía las seguimos ampliando y hablamos de ellas como
como si fueran verdades absolutas, eh, porque vienen desde nuestro sector y desde nuestra expertise, no vienen desde el área de impacto social como tal. ¿Qué tipo de mitos son los que se van a encontrar en medición de impacto? Y directamente le llamo mitos porque hoy día, bajo las metodologías que hoy tenemos, ya estas formas de entender medición de impacto es el pasado, o quizá es simplemente fue un poquito imaginario. Primero, el impacto se dice y se piensa que tiene que ser a largo plazo. Y esto yo lo he escuchado muchas veces y cada vez que lo escucho levanto la mano precisamente para contraargumentar por qué el impacto no es a largo plazo. Pensamos o se piensa que es a largo plazo porque asumimos que las acciones que hacemos van a tener un cambio posterior, un efecto, y muchas veces ese efecto solamente se puede ver a largo plazo. Pero ¿qué pasaría si los efectos que yo estoy esperando en realidad son a corto plazo? El mejor caso es el de las famosas despensas o el dar comida a la gente. Yo puedo decir que le estoy dando 5 despensas a una familia o una despensa a 5 familias por semana durante un mes. Y mi impacto me gustaría hacer, o me gustaría que fuera, cambio en, por ejemplo, la glucosa de la familia, en los niveles de glucosa de la familia para reducir su riesgo en diabetes. Y entonces sale una persona y dice, claro, es que solo puedes medir la glucosa, o más bien la estabilidad de glucosa, a partir del mes, o a partir de los 2 meses, o a partir de los 6 meses. Lo mismo sucede con colesterol y con otros temas de sangre. Y entonces me dice esta persona, por lo mismo, el impacto solo puede ser a largo plazo, no se puede ver ahora. El mismo caso sucede con las becas. Yo doy una beca ahora para jóvenes para que terminen su grado escolar, con el objetivo de que mejoren su empleabilidad. Oye, pero el empleo lo van a tener hasta después de la carrera, no ahora. Oye, pues entonces tengo que esperarme 10 años para que tengan ese impacto. Falso. Esto viene precisamente a dañar mucho a la medición de impacto. El impacto tiene que ver con el objetivo que nosotros nos estamos poniendo. Si nosotros nos ponemos el objetivo a largo plazo, por supuesto que el impacto va a ser a largo plazo. Yo quiero medir la empleabilidad de una beca de un niño de primaria, pues evidentemente tengo que esperarme mucho para medir si mi objetivo se cumple. Pero, ¿qué pasaría si yo solo quiero medir con mi beca la graduación del niño? Si el niño aprueba y reduce la tasa de deserción. Pues quizá en vez de 10 años lo reduzco a un año. Lo mismo sucede con las despensas. Si yo no quiero medir impactos en la sangre a largo plazo a nivel de glucosa, y lo único que quiero medir es si la familia tiene suficientes componentes de calóricos y nutrimentales cada día, pues eso lo mido en un día, no me tengo que esperar. Por lo tanto, el impacto no es ni a largo plazo, ni solamente a largo plazo. Puede ser conforme nosotros definamos el impacto que estamos buscando. Aquí viene otro gran mito. Bueno, es que no es impacto si es a poquitas personas. Falso. Esta idea viene porque en México quien empezó a trabajar en medición de impacto es una de las instituciones, pues yo creo que más sólidas o más con más reconocimiento por mucho tiempo, llamado el Coneval. El Coneval en México empezó a hacer evaluación de política pública y quería ver el impacto de la política pública. Por supuesto, va de la mano política pública con niveles de población alta, es decir, a nivel nacional o políticas públicas estatales. Necesita ser, al ser política pública, muchas personas, pero yo puedo medir el impacto en 2 personas y es un impacto válido. Yo le puedo medir el impacto de incremento en mejoría de bienestar emocional a Juanito y a Pedrito. Oye, no, es que no es impacto porque tienes que abarcar una población, una comunidad completa. No, falso, es un mito. A una persona también se le puede medir el impacto. Siguiente mito.
Es que el impacto, en realidad, pues va de la mano con las métricas que nosotros tenemos. ¿Qué métricas? Bueno, pues número de hectáreas reforestadas. No. ¿Por qué no? Porque resulta que el impacto, como lo vemos ahora, es el cambio positivo o negativo derivado de una intervención de forma intencional. Es decir, después de un montón de acuerdos, de charlas, de reuniones entre organizaciones, hubo un esfuerzo llamado el Impact Management Project que dijo, vamos a tratar de tener un lenguaje en común entre todos y el impacto será el significado de impacto sería cambio positivo o negativo derivado de una intervención y yo agregaría que es de forma intencional. Oye, entonces, si yo digo el número de hectáreas reforestadas no es impacto, no, no es impacto porque no sabemos el cambio positivo de esas hectáreas reforestadas. Ah, es que ahora son reforestadas. Claro, cambió el número de hectáreas. No cambió como tal la reforestación de la tierra. Lo mismo sucede con esto. Cambia el número de despensas donadas. Claro, hay un cambio en el número de despensas, pero yo no sé si cambió la persona o cambió la nutrición con las despensas donadas. Y al no saberlo, no puedo hablar de un impacto. Tendría que hablar de resultados. Y yo esto lo escuché hace tiempo, ya no lo he vuelto a escuchar. Y es también, fue un poquito peligroso cuando lo escuché, porque me dijeron, no, es que depende la intervención. También hubo, no sé si alguien de ustedes recuerda, que por mucho tiempo hubo una división entre lo que se llamaba modelo de atención y modelo de intervención, asumiendo que el modelo de intervención atiende las causas y el modelo de atención pues simplemente atiende los síntomas. Pues sí, o sea, tiene sentido, pero lo mismo, esa misma caracterización un poquito arbitraria va de la mano con esta. Es que no atiende las causas estructurales, sino causas coyunturales. Y el impacto, dice este otro mito, es aquel que sí atiende las causas estructurales. Falso. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos cuál es el impacto de aquello que estamos midiendo. Es decir, no puedo controlar, no puedo decir que el impacto solamente es aquel que va a la educación, porque bueno, una de las causas estructurales de las situaciones de pobreza en el país siempre es, por ejemplo, la educación. Oye, pues entonces, ¿para qué medimos otras cosas si solo nos vamos a las causas estructurales? Pues solo medimos educación. Por lo tanto, esta diferenciación entre causas estructurales, coyunturales o problemas sistémicos va de la mano para análisis sociológico muy interesante, pero no va para medición de impacto. Hay que diferenciar medición de impacto de muchas otras cosas. Si no es a largo plazo, si no es gran escala, si no son cambios significativos y tampoco son efectos estructurales, entonces, ¿qué es impacto? Muy sencillo. Dijeron, es cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un cambio? ¿O cómo sabemos qué tipo de cambio se está esperando? Y esta es una propuesta que seguramente va a cambiar con el tiempo. Esta es la propuesta que hace este grupo que generó de varias organizaciones, que generó el Impact Management Project, eh, que dijo que el impacto se divide en intenciones. Es decir, si mi intención es evitar daños, es un impacto. Si mi intención es generar beneficios socioambientales, es otro impacto. O mi intención puede ser contribuir a soluciones generales. Muy bien, puede ser que cada uno de los diferentes impactos sirva. Oye, pero es que mi organización hace las tres. Está bien, es que yo evito daños, pero además con eso genero beneficios y con eso contribuyo a soluciones. Está bien, ¿tengo que hacer las tres? No. Si quiero, hago las tres y si quiero, mido las tres. ¿Qué tanto estás evitando la degradación del suelo? ¿Qué tanto estás contribuyendo a la apropiación de un espacio público reforestado? ¿Y qué tanto, por ejemplo, es un beneficio y qué tanto contribuyes al cambio a la reducción del cambio climático? Por lo tanto, son tres fases de medir. ¿Tenemos que hacer las tres? No. A ver, cuando querramos. Nos pregunta Gonzalo, evitar
es diferente de mitigar, claro, porque yo estoy evitando, yo creo que mitigar sería un tema más relacionado a contribuir a soluciones o a generar beneficios. Eh, la respuesta, fíjate que yo creo, bueno, es que sí puedes decir, yo estoy evitando que haya deserción escolar. ¿Cómo lo estoy evitando? Pues estoy tratando de que la gente vaya a seguir estudiando, pero yo para mitigar la deserción escolar, eh, pues también podría decir, voy a dar becas para mitigar el incremento de la deserción escolar. Fíjate que, Gonzalo, te querría decir, o sea, si hablamos de análisis de riesgo, pues ves que ven que en análisis de riesgo tienen como diferentes medidas de atención, la mitigación, la prevención, la compensación y ahora otra que ahorita no recuerdo. Entonces tienes diferentes formas para evitar ese riesgo, para compensar ese riesgo o para prevenir ese riesgo. Sin embargo, para impacto, quizá ahora me estoy corrigiendo mis palabras, yo creo que evitar sí podría entrar de la mano con mitigar. La verdad, hace sentido, estoy mitigando que haya los daños a través de una acción. Podríamos también argumentar que esa acción genera ciertos beneficios, sí, pero es un tema que ustedes tienen que ir organizando cada vez que hagan su modelo. Y disculpa, Roberto, ¿podrías repetir el ejemplo de los 3 niveles? Claro que sí, María Carolina. Imaginemos que yo soy una organización que quiero plantar árboles. Por lo tanto, eh, yo podría decir que comienzo o atiendo el problema. ¿Cuál es el problema que estoy atendiendo? Puedo decir, pues no hay árboles. Fantástico. Pero a mí me gustaría seguir evitando daños. Bueno, ¿qué daño genera el que no haya árboles? Bueno, pues es que hay una degradación del suelo o una erosión. Entonces yo llego y siembro árboles, por lo tanto, evito que sigan habiendo esos daños. Por eso va de la mano con lo que dijo Gonzalo en el tema de la mitigación. Pues estoy mitigando la erosión. ¿Cómo lo mitigo? Pues sembrando. Por lo tanto, evito que siga habiendo esos daños. Muy bien, eso sería el primer nivel. El segundo nivel, bueno, que quizá esos árboles están ayudando para que la gente salga a caminar con su perrito, o quizá esos árboles estén generando, por ejemplo, que sean árboles frutales, entonces la gente puede ir a recolectar ciertos productos, pues genero beneficios socioambientales. Por ejemplo, ese mismo árbol está ayudando a que la tierra no solamente deje de degradarse, sino también esté nutriéndose. Entonces genero beneficios. Ahora, tengo que dar el salto a decir, es que con los 10 árboles que sembré estoy cambiando o mitigando o reduciendo el cambio climático, pues quizá es un poquito medio, medio difícil argumentar que 10 árboles van a cambiar el cambio climático. Entonces, quizá no estoy contribuyendo a la solución. Oye, pero ¿es la única solución que hay el mitigar el cambio climático? No, también hay otras soluciones. Por ejemplo, podría decir participación comunitaria o cohesión social. Oye, es que resulta que la gente está sembrando ellos mismos y antes no tenía cohesión social, además de otras cosas. Por lo tanto, el sembrar árboles me permite evitar daños, generar beneficios y contribuir a soluciones. ¿Tengo que hacer las tres? No. Con que haga una, me basta. Eh, Voy a las preguntas, Ruth. Cuando le ponemos unos lentes a unos niños y corregimos sus errores refractivos, le mejoramos la calidad de vida, pero no puedo decir que mejora su desempeño escolar. Pregunta. Más bien, la pregunta, Ruth, es, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando mejorarle su calidad de vida o estás buscando que mejore su desempeño escolar? Son dos objetivos. Tú me puedes decir, claro, los dos. Bueno, pero si dices que los dos, entonces tienes que medir los dos. Puedes medir que al corregir los errores refractivos mejoras la calidad de vida. Acuérdate que el concepto de calidad de vida pues también es muy amplio. Calidad de vida es
acceso al trabajo, es acceso a la educación, acceso a la salud, es un montón de diferentes componentes que mejoran la calidad de vida. No, 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 te equivocas, Roberto. Yo estoy hablando calidad de vida solamente para ver mejor. Ah, bueno, entonces, ¿por qué caemos precisamente en estos conceptos que quizá pueden confundir y y no nos vamos simplemente a decir, mejoramos su visión o su visibilidad o su forma de ver y con eso sus interacciones? No, no, es que suena más llamativo, suena más sexy calidad de vida. Bueno, pues ahora hay que medirlo. Lo mismo sucede con desempeño escolar. ¿Qué variables tenemos que tomar en cuenta para que mejoren desempeño escolar? Solamente al ponerles lentes a los niños van a mejorar su desempeño escolar, o puede haber externalidades o puede haber otras variables que juegan. Si yo le pongo lentes a esos niños y logro demostrar que a un porcentaje súper interesante de niños que les puse lentes mejoraron su desempeño escolar o hago unas regresiones, entonces sí puedo demostrar una relación causal. Ahora les hago la pregunta, si yo logro demostrar que mejoré su desempeño escolar, ¿no es suficiente con eso para demostrar un impacto o también tengo que sumar todas las otras cosas? Y eso es lo que nos obliga un poquito nuestro gran impulso de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tania, en lo de daños evitar, contribuyen a la captura del agua y con ello se evitan inundaciones. Esa es una muy buena. Tania, al sembrar, estoy evitando inundaciones. Tienes mucho sentido, absolutamente. Y reduce las fuerzas de los vientos para evitar la erosión. Muy bien. Ruth, solo me doy la oportunidad para mejorar su desempeño escolar. Yo te diría, Ruth, que la gran pregunta o la gran respuesta que estás buscando, por eso es bueno materialidad, no la determinen solamente ustedes. Quizá la forma más importante de verla es pregúntenle a los beneficiarios, oye, ¿para qué quieres lentes? Quizá los papás van a decir, pues para que sonría mi hijo, porque, o los papás van a decir, para que ya no le duele la cabeza. Los niños van a decir, pues porque me mareo, para evitar los mareos. Y todos estos son evitar daños. Quizá un sociólogo muy importante de la Universidad de Oxford va a decir, para mejorar la calidad de vida. Bueno, sí, pero hay una cadena causal muy amplia para hasta llegar a mejorar la calidad de vida. Entonces, yo te recomendaría, Ruth, pregúntale a las personas, haz una materialidad de cuál es el objetivo de que tengan lentes los niños. Por supuesto, podemos decir, es obvio, es que es el derecho a la educación, claro, pero entonces vamos a preguntarle, oye, ¿y para qué quieres tener un derecho a la educación? Ah, porque es para todos. Bueno, ¿y por qué es para todos? Porque va a mejorar su calidad de vida. Bueno, ¿y por qué quieres mejorar la calidad de vida? Bueno, porque es un derecho. Oye, pues ya regresamos al mismo camino. Lo más importante, por eso es tan bueno los análisis participativos y el marco lógico. Pregunten a las personas, quítense de dudas, porque eso automáticamente les va a decir qué medir. Todas las preguntas son siempre bienvenidas, ¿eh? Igual aprovechen este espacio, pueden ser preguntas propias de sus intervenciones. Pues obviamente no tengo todas las respuestas a días y por haber, pero pues sí nos la hemos visto en varias situaciones en donde tenemos que inventar pues diferentes cosas. Ahora, además de todo este lenguaje, también ustedes tienen que conocer el lenguaje de la experimentación. Y esto no se van a no se zafan cuando hablen de impacto. Cuando hablen de criterios y de indicadores ASG, esto no tiene nada que ver. Olvídense, ni se preocupen del famoso grupo de control y grupo de tratamiento. Sin embargo, si quieren hablar de impacto, no hay impacto si no tienen estos conceptos claros. Es decir, tienes dos conceptos importantes como el grupo de control, que muchas veces es sinónimo de línea base, o en inglés baseline, y haces una experimentación y tienes un grupo de tratamiento, es decir, un grupo intervenido. La palabra grupo juega un poquito en contra de nuestras mentes. Si yo digo grupo, muchos de ustedes están pensando, se los puedo asegurar, en focus groups, en grupos focales. No tiene nada que ver
grupos focales con experimentación de grupo de control y grupo de tratamiento. Por supuesto que puedo tener grupos focales en donde un grupo focal sea mi grupo de tratamiento, mi grupo de control, y otro grupo de tratamiento sea mi grupo de tratamiento, sí, pero el grupo focal en realidad es simplemente un método para agrupar personas, o sea, para tener personas disponibles a las que les voy a preguntar algo. Grupo de control y grupo de tratamiento habla más de los intervalos y de los momentos de cómo está esa población con o sin la intervención. Es decir, grupo de control, población no intervenida, población intervenida es el grupo de tratamiento. Y por supuesto que estos dos grupos pueden ser parte de un universo poblacional, de un mismo universo poblacional. Es decir, tengo 1000 beneficiarios y puedo decir, bueno, antes de la intervención, los mismos 1000 beneficiarios son mi grupo de control, porque no están intervenidos. Y cuando logre la intervención, el mismo universo poblacional va a ser mi grupo de tratamiento. Es después de la intervención. Estos conceptos, no hay forma que hagan medición de impacto sin esto tenerlo claro. Ahora, también ustedes me pueden preguntar, oye Roberto, pero ¿cómo le hago yo? Porque ya comencé la intervención. O sea, pues ya no tengo grupo de control, porque la beca, pues ya se la estoy dando a las personas, o los talleres de habilidades blandas o de educación STEM, pues ya se la estoy dando a la escuela Benito Juárez. O sea, ya no sé cómo voy a medir mi grupo de control y solamente tengo grupo de tratamiento. Primera condición de experimentación y de medición de impacto. Siempre, sí o sí, no hay vuelta de hoja. Tenemos que tener grupo de control y grupo de tratamiento. Oye, es que ya me dijo Roberto que tengo que tenerlo. ¿Cómo le hago? Pues no se preocupen. Si no tienen o no levantaron información al principio, levanten información a población con atributos similares. En vez de preguntarle a la escuela Benito Juárez, la cual ya está siendo intervenida, pues van con la escuela Miguel Hidalgo o la escuela Simón Bolívar y les preguntan a esos niños, los cuales no van a recibir la intervención. Tan sencillo. Es decir, experimentación no solamente se trata de estar en el momento correcto, momento preciso, sino es de diseñar nuestro experimento. Y cuando no encontramos una salida de una forma, tenemos que diseñar cómo vamos a encontrar esa otra situación. Por eso, cuando hablemos de medición de impacto, se van a encontrar con esto: marco de trabajo, grupo de control, grupo de tratamiento y con un último concepto llamado cuasi experimentación. Cuando podemos medir cosas, levantar información, o ya sea antes o después, o ya sea la población no intervenida y población intervenida, eso se le llama experimentación experimental, aunque no lo crean y suena redundante. Sin embargo, hay situaciones en donde no podemos levantar información tan fácil o no podemos quitar la intervención. Dos casos muy similares, dos casos muy, ahora sí que paradigmáticos. Imaginemos que yo estoy dando un tratamiento de quimioterapias a niños y quiero ver a niños con cáncer y quiero ver si la quimioterapia sirve. Entonces digo, fantástico, tengo grupo de control y grupo de tratamiento. Aquellos que no tienen tratamiento y aquellos que sí tuvieron las quimioterapias. Pues está, tiene sentido. Oye, pero es que ya los 10 niños que tengo, pues ya están en quimioterapias. No le puedo quitar a unos o no le puedo rechazar el tratamiento a unos niños solo porque yo quiero hacer mi medición de impacto, porque no es ético. Por supuesto que no es ético. Entonces, necesitamos otros instrumentos llamados cuasi experimentación. Por ejemplo, levantar datos de otras fuentes, no primarias, pero me voy, por ejemplo, a datos de estudios, de universidades, de instituciones, de cómo están la población infantil X de 8 años en una situación similar.
No tengo que yo ir directamente con el beneficiario antes o le tengo que quitar la beca, el tratamiento o lo que sea, sino puedo obtener los otros datos. Lo mismo sucede cuando no tengo la capacidad de medir algo que quiero medir. Por ejemplo, a mí me gustaría saber o trabajar, por ejemplo, en o reducir la tragedia que es en Latinoamérica y yo creo que mucho en México, que es la violencia de género. O sea, que me gustaría medirlo. Oye, pero ¿cómo lo mides? No, pues tienes que hablar con mujeres que han estado en situaciones extremas y han sido víctimas de ataques. Oye, pero pues yo no sé nada de psicología, no sé nada de trabajo social, pues no puedo preguntarlo. Una, porque no me van a decir ellas quizá la situación real, o quizá porque no es ético que con mi poca preparación yo trate de hacer ese levantamiento de información. ¿Cómo le hago? Bueno, pues me voy a INEGI y en INEGI hay un dato que trágico en México, algo así como 17% de la población de mujeres han sido violentadas en el último año por lo menos una vez. Entonces ya tengo una línea base. No tuve que preguntarle a las mujeres, sino lo estoy sacando este dato desde una fuente validada nacional. A eso se le llama cuasi experimentación. Si ustedes pueden levantar información directamente, es experimental. Si no, es cuasi experimental. Las dos valen, las dos valen. ¿Qué necesitamos también saber? Saber que medición de impacto abarca cambios. Y aquí es donde surgen un montón de dudas acerca de si lo que estamos trabajando son variables, son indicadores, resultados de gestión o indicadores de impacto. Por mucho tiempo el impacto se vio así, ya no se ve así porque es imposible calcularlo de esta manera. No es imposible, es carísimo calcularlo de esta manera. Es decir, el impacto es el cambio porcentual completo menos el decrecimiento, menos la atribución y menos el peso muerto. ¿Pero qué significa eso? Bueno, pues tu impacto, por ejemplo, de cursos de inglés, eh, ¿a quién se le atribuye? ¿Al profesor o a ti? Que hables también inglés, ¿es gracias a quién? ¿Al profesor, a ti o a tus padres? No, pues quién sabe, 30%, porque son tres, vale, 30%, le restas 30% de tu impacto. Oye, y si yo no te hubiera dado tus cursos de inglés gratuitos, ¿tú no habrías estudiado inglés? No, pues seguramente sí. Bueno, ¿qué probabilidad? Pues 50%. Entonces le quito otro 50% de impacto. Oye, ya se te olvidó ¿cuánto se te va a olvidar el inglés? No, pues como 10% cada año. Pues le quitas 10%. Es absolutamente un dato espurio, es un dato que nos inventamos a menos que hagamos una experimentación muy sólida, que es muy cara y no tenemos los recursos para hacerlo. Por lo tanto, esta es la forma de que por mucho tiempo se midió el impacto y hoy día ya no. Olvídense de esto, quien se los diga o vive en su mundo de la academia muy cómodo o no se ha enfrentado ahora sí que al levantamiento de información rápido, ágil que tienen que hacer las organizaciones de la sociedad civil. Y es la realidad. Cuando hablamos de impacto, sí podemos ver el impacto en nutrición, sí podemos ver el cambio porcentual en la educación, podemos ver cambio porcentual en la salud emocional o bien el cambio porcentual en el uso de plásticos en la comunidad. Si la comunidad usa menos plásticos, podemos decir que estamos viendo un impacto. No es lo mismo que la comunidad use menos plásticos a que yo emita menos plásticos. Si yo emito el resultado, si la comunidad usa menos plásticos, es impacto. Ahora, viene el otro componente que esto lo trabajaremos en la sesión de indicadores y es de las más importantes. Hay un montón de mitos, no mitos, hay un montón de dudas acerca de lo que son las métricas, los indicadores y las variables. Y yo les diría que la forma más fácil de verla es que las variables son aquellas que entran a nuestras bases de datos, a nuestro Excel, son variables. Variable de la columna A, de columna B, columna C.
Ahora, estas variables pueden ser indicadores, indicadores simples, indicadores compuestos, pero para entender cuál es la diferencia entre un indicador simple y un indicador compuesto, estoy poniendo el ejemplo enfrente de ustedes. Un indicador simple, por ejemplo, sería María estudia 7 días. Pregunta, ¿yo sé si trabaja mucho tiempo María o estudia mucho tiempo María o puedo emitir un juicio de valor a partir de mi indicador María estudia 7 días o necesito agruparlo con otro indicador simple que significa una semana? Si yo agrupo María estudia 7 días con el otro indicador simple una semana, entonces ya tengo un indicador compuesto. María estudia 7 días a la semana y ya puedo emitir un juicio de valor. María estudia un montón. Ahora yo me doy cuenta que María estudia 7 días, es un resultado. Pero yo he visto que María siempre está estresada. Entonces me gustaría darle un curso de ocio, de tiempo libre, de gestión de tiempo libre, para que estudie menos. Entonces mido, ¿cuántos días estudia hoy María? 7 días a la semana. Muy bien. Y le doy el curso. Y ahora, después del curso, una semana después, tengo un indicador compuesto temporal posterior. María sigue estudiando 7 días de la semana, aún después de mi curso. Cuando yo agrupo todo esto, genero finalmente un indicador de impacto, que es ese triangulito que están viendo, es una delta. Es decir, es un cambio porcentual entre el indicador compuesto 1 y el indicador compuesto 2. Ese cambio es lo que yo llamo impacto. Por supuesto que se le llama indicador de impacto. No es lo mismo. Y el indicador de impacto, si lo meto en una base de datos, lo puedo meter como una variable. Pero en general, lo que estamos hablando en el mundo de impacto es indicadores. Por supuesto que podemos decir métricas o podemos decir indicadores. No tiene mucho sentido diferenciarlos. Hay una diferencia. Alguien puede decir que hay una diferencia. En términos prácticos es lo mismo. Ahora, vamos a demostrar, no vamos a demostrar, vamos a ver qué tanto el sentido común trabaja a nuestro favor. Y voy a hacer una pregunta muy sencilla. Imaginemos que queremos que María, Ana y Carla mejoren en su nivel de matemáticas. Entonces, queremos ver cómo estaban antes, el grupo de control. María, Ana y Carla antes del tratamiento y el grupo de tratamiento es María, Ana y Carla después de la beca. Entonces yo les hago un examen de matemáticas, María reprobada, Ana pasó, hacía penitas, y Carla 90 de sobre 100, o sea, casi excelencia. Y entonces les doy la beca y vuelvo a hacer un examen. María sigue reprobada porque se necesita aprobar con 60. Ana, casi excelencia, y Carla tiene la excelencia completa. En resultados, pues María incrementó 30 puntos de lo que tenía, Ana 30 y Carla 10. Y ahora les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta muy sencillita y muy rápida. Por favor, les pido que me respondan en el chat. ¿En dónde o en quién o quiénes hubo mayor impacto? ¿En Carla, en Ana o en María, en María y Ana o en Ana y Carla? ¿En quién hubo mayor impacto? Muy bien, estoy esperando más respuestas. Carlos Chapa dice que en María y Ana. Michelle dice que en María. Beatriz dice que en María y Ana. Michelle Dureta dice María y Ana, María y Ana, María y Ana. Muy bien, la mayoría dice que en María y Ana. Porque, Roberta dice que en María y Carla. Muy bien. Lucero dice directamente en Ana. Elizabeth dice que en María. Muy bien. La respuesta es mucho menos subjetiva de lo que ustedes piensan. Podemos argumentar que es más difícil subir de 90 a 100 porque ya es casi desde la excelencia. O podemos argumentar que en María no hubo impacto tanto porque sigue reprobada.
Pero los datos no mienten, solo es nuestras cabezas, nuestro sentido común, que nos dice una cosa, pero no vemos lo evidente. Lo evidente es que en María es donde hubo mayor impacto. ¿Por qué? Tan sencillo, porque la línea base tiene mucho peso en el impacto que estoy generando. El impacto muchas veces, no siempre, pero muchas veces se mide como un cambio porcentual, una delta, es decir, una tasa de cambio. ¿Cuánto cambió en comparación con el inicio? Como ustedes ven, la fórmula es valor final entre valor inicial menos valor inicial entre valor inicial, lo cual significa 1%, es decir, valor final entre valor inicial menos 1, menos la unidad. ¿Y qué es lo que nos dicen los números? Que María mejoró un 150% gracias a su beca. Carla solo mejoró un 11%. Y por supuesto que podemos meter subjetividades, podemos decir, no, pero es que tú no te queda, no tienes claro que pues María sigue reprobada. No, el objetivo es quién mejoró más o en dónde hubo mayor impacto, es decir, dónde hubo mejor resultado o mayor cambio en el resultado de matemáticas. Es en María. Punto. Lo que nos dice es que a veces nuestra cabeza nos juega trampas. Pero también ustedes pueden decir, pues sí, ahí está fácil cuando podemos medir, pero si no podemos medir, ¿qué hacemos? Y aquí es donde entra otro concepto prioritario del que vamos a hablar, que es el proxy. Quien de ustedes conoce leyes o es abogado o abogada, sabe que el proxy es aquella persona que está autorizada o te ha autorizado a firmar por ti cuando tú no puedes ir. Es decir, vas al banco, mandas un proxy. En términos de datos es igual. Cuando no puedes tener el dato que quieres, mandas o utilizas un dato como un reemplazo. Proxy no es próximo, sino próximo es un reemplazo de algo. Entonces, si quiero ver cuál es la economía de una familia y por lo tanto mi intervención es mejorarla, una de dos es o voy con la familia, voy a su casa, abro su refrigerador, hablo con la familia, mido todos los metros cuadrados de su casa, reviso sus cuentas bancarias, hablo con el jefe de ella o la jefa de ella, el jefe o jefa de él, hablo con todos, hablo con los vecinos y veo cuál es su economía, o bien simplemente encuentro una correlación estadística que me dice que entre más focos o televisiones tiene una casa, es más probable que esté en una situación económica particular. O entre más ahorra una familia, es más probable que esté en una situación económica u otra. No tengo que hacer una investigación completa con que encuentre correlaciones. Sin embargo, estas correlaciones no las hacemos. Y les puedo asegurar que, y esto me sucede muchas veces, que les digo, oye, ¿y en qué impacta tu empresa? Y me dicen, pues es que nosotros hacemos home office. Y le pregunto, está padre lo del home office, está cool lo del home office, pero ¿y eso qué? No, es que eso reduce el CO2 equivalente. ¿Ya lo mediste? O sea, ¿estás seguro tú que el home office que tú estás midiendo está reduciendo tu CO2 equivalente de tu empresa? ¿O no, bueno, pues más o menos. No, hay que medirlo, por lo menos una vez. Oye, es que las mujeres que vienen a mi curso de empoderamiento, pues asisten 90% a las clases y con eso están empoderadas. Pregunta, ¿ya lo midieron? Es 90% de asistencia equivale a 100% de empoderamiento. Midan una vez el impacto y con eso empiezan a generar correlaciones. Pero si no la miden una vez, no van a tener nunca ese proxy. Por supuesto, aprendan herramientas. Y cuando digo herramientas, aprendan un poquito de estadística. Vamos a utilizar todas estas. No vamos a trabajar con regresión ni con asociatividad, pero vamos a hacerles un ejercicio muy sencillo de tamaño de muestra. Conozcan de cambios porcentuales y sobre todo
todo esto no solamente se trata de procesar la información, sino generar información, es decir, vamos a generar hallazgos a partir de la recolecta de información, sea en reactivos, sea en encuestas, sea en entrevistas o sea en ponderaciones. Tenemos que utilizar todos estos instrumentos y todos estos conceptos cuando hacemos un levantamiento de información. Vamos a ir ya avanzando poco a poco para ir terminando esta primera sesión con un ejercicio muy sencillito. Tania me pregunta, ¿cómo podríamos medir, por ejemplo, lo que comentas de los cursos para empoderar a las mujeres? Bueno, te pregunto, Tania, el objetivo de los cursos de empoderamiento, ¿cuál es? Empoderar a las mujeres. Muy bien. Para ti, Tania, ¿qué significa empoderar a las mujeres? Y es más, todas las personas que quieran contribuir, está increíble. Ojalá y lo puedan hacer. Díganme tres conceptos que, o tres componentes del empoderamiento de la mujer. ¿Qué significa que una mujer está empoderada? Gracias a un curso. Voy a darles unos segunditos para que en el chat nos hagan estos comentarios y van a ver qué fácil es levantar información. ¿Qué significa que una mujer está empoderada? Nora nos dice que una mejoría de la autoestima. María Carolina nos dice que una independencia económica. Y Tania, ahí está, independencia, autoestima y libertad. Muy bien. Ahora, yo puedo medir si una mujer está empoderada o mejoró su empoderamiento de varias maneras. Una, le pregunto, oye, del 1 al 10, ¿qué tan empoderada estás ahora? No, pues 5. Y después de la intervención, ¿cuánto estás? No, pues 7. Listo, ya mejoró. Su percepción de empoderamiento mejoró un 30%. Solamente haciéndole una sola pregunta. Ahora ustedes me pueden decir, pues sí, pero, o sea, algo más, ¿no? Algo más sólido. Muy bien. No solamente vamos a lanzar. Me parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión con Roberto. Pensé que era La, yo. Sí, nosotras también nos esperamos un poco, pero Roberto, ¿ya nos escuchas? hola, hola, 1, 2, 3. Volvió, Hola, hola, 1, volvió 2, parece, 3. sí. Sí, como Te que se fue en un perdimos momento, 5 segundos. Sí, Y era lo más importante de toda la fíjate, cátedra. el Justo, examen. justo. Estábamos Ahora, todos súper atentos. voy a regresar, voy a regresar a la primera diapositiva para no fallar nada. Voy a regresar a la pregunta, bueno, y perdónenme si lo repito, pero bueno, para asegurar que estamos todos en sintonía. Hay dos maneras de saber si yo estoy levantando, si tengo información suficiente para saber si una mujer está empoderada a partir de un curso. Una de ellas es, le pregunto a esa mujer, oye, antes de la intervención, ¿estás empoderada o no? ¿Qué tan empoderada te sientes del 1 al 10? Y esta persona me dice, pues 5 al principio. Como dice en inglés, whatever that means, lo que sea que significa empoderada, 5 estoy, sobre 10. Y después de terminar el curso, le pregunto, oye, ¿y ahora cómo estás de empoderada? No, pues ahora tengo un 8. Listo. Mejoré aproximadamente un 40%, 45% ese empoderamiento de la mujer, a partir de la percepción de esa mujer. Ahora ustedes me pueden decir, sí, pero como que no me queda muy claro que un solo reactivo me dé tanto o tanta amplitud de una respuesta tan compleja como es el empoderamiento. Y tiene mucha razón. Por lo tanto, podríamos ir a preguntarle a esa mujer, oye, del 1 al 10, ¿cuál es tu autoestima ahora, antes de la intervención? Y luego le preguntamos, oye, ¿cuánto dinero tienes hoy día en tu banco? Y luego le preguntamos, eh, en tu, qué tanto, estoy pensando una pregunta de toma de decisiones, voy a decir una tontería, pero quizás es parte
del patriarcado en que vive Latinoamérica. Tienes que pedir permiso o avisar en tu casa si quieres. ¿Qué tanto tienes que pedir permiso o avisar que quieres ir al cine en tu casa, a tus hijos y a tu esposo o a tu familia? Tenemos 3 reactivos o 3 dimensiones que estamos midiendo antes o estamos midiendo después. Pero todo lo podemos hacer todavía más específico. Por ejemplo, queremos ver cómo está su vida afectiva, o queremos ver cómo está su capacidad de agencia, o queremos ver cómo están las diferentes, por ejemplo, opciones de elegir cosas. Todo esto nos hace a que en vez de un solo reactivo, quizá estemos levantando 6, 7 o 10 reactivos. A mí me pasa, estamos haciendo una medición de impacto para un proyecto con una organización para un tema de salud, y estamos midiendo bienestar emocional. Bienestar emocional, no solamente le preguntamos a las personas qué tan bien te sientes ahora emocionalmente. No, levantamos información con 20 reactivos diferentes y los agrupamos, y esos 20 reactivos agregan todo lo que sería bienestar emocional. Entonces, respuesta, Tania, yo te recomiendo que identifiques cuáles son las áreas de empoderamiento en donde están incidiendo e investiguen el antes de esas áreas, antes de la intervención, e investiguen después cómo están esas áreas después de la intervención. Si ustedes están trabajando en empoderamiento para el empleo, es un tipo de empoderamiento con ciertas reglas. Si es un empoderamiento personal, son otras dimensiones. Si es un empoderamiento emocional, son otras dimensiones. Por lo tanto, desagreguen ese concepto o bien pregunten directamente qué tan empoderada te sientes ahora. Y voy a las preguntas. Carlos, en el clímax. Michelle, no entendí mucho el concepto de reactivo. ¿Puedes repetir con otro ejemplo? Claro que sí. Súper la explicación, muchas gracias. Me da gusto que te haya servido, Tania. Michelle, el reactivo es una palabra elegante para decir pregunta. Es decir, ¿qué preguntas estoy haciendo que me van a dar suficiente información para complementar lo que yo quiero saber? Entonces, un reactivo en un examen es el primero: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Todo eso son, llamémosle, reactivos. Ahora, si yo lo que quiero saber es qué tan empoderada estás o qué tan empoderada está una persona, pues el nombre no me sirve mucho, ni la edad. Entonces tengo que encontrar un reactivo, una pregunta que sí me sirva para ello. Una de ellas es: ¿qué tanto estás empoderada ahora? O qué qué tan libre eres de ir al cine cuando quieras. Por lo tanto, cuando hago estas preguntas, me permite ir generando información hacia las dimensiones. Emilia, un ex ante y un ex post puede considerarse como una forma de medir el impacto. Es importante el concepto de ex ante y ex post, Emilia. Yo creo que tú lo tienes mucho más claro, seguramente lo tienes mucho más claro que yo. Cuando hacemos, o sea, un ex ante y un ex post significa que hagamos una evaluación ex ante y una evaluación ex post. ¿Qué significa? Que evaluamos un proyecto antes de que suceda el proyecto, ex ante, y una evaluación ex post después de que sucedió el proyecto. Es correcto el tema del antes y el después. Sin embargo, el concepto propio de ex ante y ex post es un tema muy particular de evaluación de proyectos. En temas de levantamiento de información, mucha gente, yo lo he escuchado, que dicen: vamos a hacer un levantamiento de información ex ante y un levantamiento de información ex post. No es, o sea, no es incorrecto, pero yo te diría que el concepto un poquito más correcto sería intervalos de levantamiento de información. Uno, un levantamiento de información a grupo de control. Ese grupo de control puede ser antes de la intervención, lo cual sería un ex ante, o puede ser un grupo de control con una población similar.
lo cual ya no sería un ex ante, sería un ex post. Por eso es un poquito confuso el ex ante y el ex post cuando hablamos de medición de impacto, porque el ex ante sí tiene que no haber el proyecto para que yo pueda hacer ese tipo de evaluación. En medición de impacto no necesariamente tiene que estar antes del proyecto. Y se los pongo un ejemplo. Yo les puedo preguntar ahorita, ¿qué tanto conocían del 1 al 10 de medición de impacto hace 2 horas? Y ustedes me dicen, del 1 al 10, 8. Y ahora les pregunto, ¿y ahora qué tanto conocen? 9. No es un ex ante, sino es en un solo intervalo, levanté la información de mi grupo de control, es decir, la percepción de la población antes de haber tenido la intervención y la percepción de la población teniendo la intervención. Esa es la única, digo, Emilia, al tú nombrar estos conceptos, simplemente quiero ser muy específico en que, si bien se pueden utilizar estos conceptos, a veces cuestan un poquito de trabajo. Esa es la razón. Bueno, perfecto, regresamos. Claro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar cuando hacemos reactivos? Que es toda una ciencia hacer reactivos y preguntas. Lo mismo, Emilia, en el tema de ex ante y ex post, va de la mano con encuestas. Una encuesta, en la gente que es muy experta en encuestas, es algo muy particular, una encuesta, no es cualquier cuestionario, es una encuesta que se va a levantar a un grupo poblacional medido con significancia estadística, etcétera, etcétera. Claro, utilizamos el concepto de encuestas un poquito más abierto para utilizar cuestionario. Lo que sí les puedo decir que medición de impacto tratamos, y esto es un consejo, tómelo quien lo quiera tomar, de evitar las entrevistas. No todas las entrevistas, sino las entrevistas abiertas. Es una pesadilla hacer levantamiento de información con entrevistas. Es en verdad la peor idea habida y por haber, hacer entrevistas, hacer grabaciones y luego ver si podemos procesar los datos. Lo peor. Por lo tanto, si ustedes hacen entrevistas que sean entrevistas, eh, perdónenme, ahorita ya a esta hora del viernes ya se me olvidan los nombres, cuasi estructuradas y que sean con reactivos cerrados. Ahora, reactivos cerrados, les recomiendo, y lo vamos a ver en el tema en la sesión de diseño de encuestas, no es un área de trabajar sino va un poquito más allá con ponderados y con escalas, y ahí viene otro de los conceptos. Ahí hablaremos mucho estos como lugares comunes en donde estamos hablando, donde estamos haciendo reactivos ahora. Para ir terminando, hay varias, esto lo vamos a hacer, este ejercicio lo vamos a hacer el día de diseño de encuestas, pero quiero hacerles notar que hay muchos mitos cuando hablamos de reactivos, de métricas y de variables cualitativas y cuantitativas. Y el mito o la falsedad es que medición de impacto cambia reglas. Es un tema de experimentación que no es lo que estamos acostumbrados. Les hago esta pregunta. Imagínense que yo quiero ver el nivel de felicidad de todos ustedes. Entonces, tengo 3 métodos de preguntarlo. Uno, le pregunto a todos ustedes si son felices sí o no. Pregunta, y por favor pongan en el chat, la opción 1, 80% de ustedes dijeron que son felices, es un indicador cualitativo o cuantitativo. Escriban quali o quanti. Por favor, la opción 1 es cualitativo o cuantitativo. Dos qualis, 4 quantis, 4 qualis. Muy bien. Quien dijo cuantitativo se equivocó. Perdón, quien dijo cualitativo se equivocó. Es cuantitativo. Oye, pero ¿cómo es cuantitativo si de lo que está hablando es de la felicidad? Y la felicidad no se mide. Es una cualidad. Claro, por eso la medición de impacto rompe con muchos esquemas de ver bases de datos y de ver otros tipos de análisis. Lo que estamos haciendo entre quali y quanti no es si el dato se ve, o sea, si la variable
es cualitativa o cuantitativa, sino es cómo estoy levantando la información. Es cuantitativa la opción 1 porque estoy contabilizando cuántas personas dijeron algo. 80% dijeron lo que sea. No importa si son felices o tristes. Ahora vamos con la opción 2. Le pregunto a uno de ustedes, por ejemplo, a Tania, que ahora dijo toda la razón. Tania, no tienes que responder, Tania, solamente es un ejemplo. Le pregunto qué tan feliz es, o le pregunto cuál es su estado de ánimo, y ahora lo hago ponderado. 0 es triste, 5 es feliz, y Tania me responde 4. Entonces yo emito un resultado. Tania es 80% feliz o Tania es 20% triste. Pregunta, ¿es un indicador cualitativo o cuantitativo? ¿Quali o cuanti? Quali, cuanti. Muy bien. La respuesta correcta es que es cualitativo. Pero no es cualitativo porque es feliz. No es cualitativo porque es una ponderación. Es cualitativo porque estoy midiendo la percepción de Tania. Esa es la razón de por qué es cualitativo. Es la percepción de Tania. No estoy contabilizando los grados de felicidad de Tania. Estoy contabilizando, o más bien cualificando, su percepción. Y ahora viene la más difícil. Le pregunto a todos ustedes cuál es su estado de ánimo. Y 90% de ustedes dicen que son ustedes 80% felices. ¿Es quali o quanti la opción 3? Rosa dice que es quali, Paolo dice que es quanti, Michelle quanti, María Eugenia dice que ambas, Karen Lascano dice quali, quanti, ambas. Muy bien. La respuesta correcta es que la última es quanti. Oye, pero ¿por qué es quanti? Porque precisamente no importa lo que me dijeron después, lo único que importa es estoy contabilizando cuántas personas dijeron algo. 90% o 9 de cada uno. No es un tema, Michelle, muy importante, no es un tema de números, porque cualitativo de opción 2 también tienes un número, es un numérico, 80%, y es cualitativo. El tema es que estoy contabilizando algo de una forma experimental, contando 1, 2, 3. No estoy diciendo cuál es la percepción de ustedes. Y este es yo creo que la gran dificultad cuando hacemos reactivos, porque confundimos y decimos, es que Michelle, claro, correcto, es contar. Pensamos que nuestros resultados no son buenos porque son demasiado cuantitativos. No, hay indicadores simples cuantitativos como el número de beneficiarios y claro, eso no es muy sólido, pero una investigación de medición de impacto quanti es sólida. Lo mismo con una investigación quali de medición de impacto, la cual no solamente va a decir que es feliz, va a decir qué tanto es feliz. ¿Por qué? Porque estoy midiendo cualitativamente, es decir, con su percepción que es y que no es. Finalmente, tenemos que ajustar, calibrar, tenemos que hablar de las famosas matrices de indicadores, las cuales vamos a trabajar en la última sesión. Y, por supuesto, parte de lo que vamos a trabajar es en la sesión de SROI, es el costo por beneficiario, el SROI y la TIR social. Todo esto se puede reportar. Si ustedes trabajan con ESG, pues pueden reportarlo con GRI, pueden reportarlo con Sistema B, con SASB, con Forética, con TCFD, si es ESG, si es medición de impacto, llamémosle tradicional, ustedes tienen sus reglas para reportarlo. Y al final es importante que optimicen, que ustedes hagan lo fácil, que no se compliquen tanto y que si se complicaron, lo puedan mejorar. Lo mejoran simplemente al implementar. Conozcan hasta dónde da su metodología.
qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y conozcan de otras herramientas. Por ejemplo, nosotros hicimos hace un par de años la guía de medición de impacto para la inversión de impacto en México. Lo hicimos junto con la Alianza de Inversión e Impacto México. La pueden descargar en el enlace que está, si no entren a Terra Ética y está en recursos. Tengo la impresión que ahí pueden descargar el libro completo. Si quieren un poquito más de información, hicimos los recursos, todo es gratuito, todo, hicimos los recursos clave para la emisión de impacto, esto lo hicimos para Aspen Network, también pueden descargarlo, pero no solamente nuestros los pueden descargar, también hay en internet este documento de Forética muy bueno, midiendo el valor del impacto social, pueden medir, pueden descargar el documento del que todos aprendimos a calcular retorno social, Social Return of Investment, o quieren profundizar, pueden descargar la guía práctica de medir y gestionar el impacto de la Asociación de Filantropía de Riesgo Europea, o quizá algo más fácil con los 7 pasos para efectivamente medir el impacto, o quizá un concepto un poquito diferenciado de NPC, o si quieren algo en español, también en Argentina tienen un gran documento llamado Manual de Métricas de Indicadores. Ellos utilizan el concepto, si hay alguien de Argentina seguramente me corregirá, pero utilizan el concepto de emprendimientos sustentables, lo que en México utilizamos como emprendimientos sociales. Sin embargo, este es un documentazo para quien quiera trabajar en indicadores, este le va a fascinar. Y finalmente, si quieren innovar ustedes, hay otra metodología de Global Innovation Fund en que habla, en vez de grupo de control y grupo de tratamiento, es algo totalmente novedoso, donde habla de profundidad, perdón, de aliento del impacto por la profundidad, por la probabilidad del éxito. Nosotros ya hemos implementado, no esta, hicimos una metodología similar y luego nos dimos cuenta que existía esta y dijimos, ah, caray, pues no estamos tan mal, estamos más o menos innovando todos un poquito. No se olviden también que si quieren más cosas gratuitas, entren a terraetica.com. En el cintillo van a ver nuestro mapa de indicadores y criterios ESG. Tenemos ya una base para indicadores de impacto, pero todavía no es publicable porque no es tan completa. Sin embargo, sí tenemos indicadores, criterios ESG, en donde pueden encontrar ejemplos de cómo se ve, su aritmética, pueden filtrar si es para educación, si es para salud, pueden filtrar si quieren nivel inicial, nivel intermedio, es decir, es todo gratuito y lo más importante, descargable. Lo pueden ver en internet y descargan directamente la base de datos, son 250 indicadores para ustedes totalmente, así que no los tienen ni que referenciar, utilícenlo, es más, mejórenlo y si quieren compártanlo con nosotros y no se olviden también nuestro mapa de donantes, ya tenemos creo que no sé si 360 convocatorias disponibles, gratuitas, descargables totalmente en español. Y finalmente, si alguien quiere compartir contenido, tenemos nuestra revista de Resiliente Magazine en resilientemagazine.com.